Saludos por parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para tener el webinar que tenemos programado el día de hoy, que está designado el registro de accionistas, nuevas propuestas de resolución de Hacienda, obligación de fideicomisos, esto como parte del ciclo de conferencias de Grant Thornton 2021. Los expositores que tendremos para el día de hoy son don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, Rafael González, socio de impuestos y legal de Grant Thornton, y también Ivania Méndez, gerente legal de Grant Thornton, Costa Rica. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y también consultoría en capital humano. Antes de iniciar el evento del día de hoy, recordarles que hoy a las 2 de la tarde tendremos otro webinar. Será el tema de obligaciones del impuesto solidario y la propuesta de Hacienda ante la Asamblea Legislativa. Para eso el día de hoy tendremos a don Germán Morales nuevamente, el socio director de Grant Thornton, junto con Mauricio Quiroz, gerente de impuestos de Grant Thornton, Costa Rica. Y para la próxima semana, el día 11 de febrero, tocaremos el tema de sociedades inactivas de inversionistas, su definición y obligaciones del periodo 2020, con don Germán Morales nuevamente, don Rafael González, y se sumará don David Mena, socio de impuestos ilegal. Además, a partir de este momento nos pueden ir dejando sus respectivas consultas con respecto a la presentación que nos van a tener los expositores, y al final de la misma las evacuaremos. También recordarles que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, y recordarles que este y todos los webinars los colocamos en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica, para que ahí lo puedan repasar. Pero sin más, le doy los muy buenos días a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton Costa Rica. Buenos días, don Germán. Buenos días, Steven. Buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy, a Ivania y Rafael González, que son los que van a tener a cargo la presentación del día. Gracias por participar con nosotros, como todos los jueves a las 10 de la mañana. Este evento de hoy importantísimo, la obligación del registro de transparencias y beneficiarios finales. Sobre todo vamos a enfocarnos con Ivania a lo que es la obligación como tal y las últimas modificaciones de una propuesta de resolución que está a punto de salir y que trae obligaciones importantes para los fideicomisos. Y es un tema que está para el mes de abril, así que es importante que vayamos viendo el cumplimiento de esta obligación. Siempre Grant Thornton preparándonos para estos eventos y dándoles a ustedes información para que puedan tomar decisiones. Vamos a seguir, ya tenemos un análisis completo de la ley de renta global dual, y en cualquier momento, cuando lo creamos oportuno, vamos a hacer un pequeño evento para que ustedes conozcan cuál es la propuesta que está haciendo el gobierno en cuanto a renta global dual para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. En su momento les vamos a dar detalles de todo esto, lógicamente, para que ustedes tomen información y puedan tomar así decisiones. Los dejo con los expositores del día de hoy, principalmente Ivania Méndez y Rafael González, así que regreso con Steven. Gracias, buenos días. Gracias, don Germán. Con respecto a esta introducción del tema que tenemos el día de hoy, le doy los muy buenos días a doña Ivania Méndez, gerente legal de Grant Thornton Costa Rica, y que va a tener la presentación a cargo también junto con don Rafael González. Buenos días, Ivania. Hola, muy buenos días tengan todos, y les agradecemos la participación el día de hoy en este webinar. Como se les ha comentado, estaremos tratando el tema de la adición y la modificación a la resolución conjunta de alcance general del registro de transparencia y beneficiarios finales que el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Instituto Costarricense sobre Drogas, remitió a consulta pública a finales del año pasado, en el mes de diciembre. Esta presentación la vamos a analizar con base en el conglomerado de normas jurídicas que regulan la materia hoy en día, que básicamente la podemos resumir en cuatro normas. La primera de ellas es la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.
La segunda, el reglamento de registro de transparencia y beneficiarios finales. Y por último, las resoluciones conjuntas de alcance general, una del mes de marzo y la otra del mes de agosto de 2020, que lo que hacen es en conjunto detallar el procedimiento y requisitos para cumplir con la obligación. Esto lo vamos a enfocar y lo vamos a analizar desde la perspectiva de esta nueva estructura jurídica que se propone como obligada para el periodo ordinario de este año, que serían los fideicomisos. Yo voy a aprovechar para interrumpir a Ivania. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y antes de que Ivania continúe, porque el asunto tiene mucho contenido, nada más quisiera recordarles que los fideicomisos se han convertido desde hace mucho tiempo en figuras muy importantes por su flexibilidad. Entonces, se han utilizado para garantía, se han utilizado como custodia, se han utilizado como mecanismos sucesorios digamos que en sustitución de los testamentos. Y en este momento podríamos pensar que existen una gran cantidad de fideicomisos de muy distinta naturaleza que tienen importantes recursos o que tienen importantes funciones, y por eso es tan relevante para nosotros el hacerles del conocimiento de ustedes la necesidad de también volver los ojos hacia estos, pensar como fiduciarios o pensar como fideicomisarios en la manera en que esto nos va a afectar. Así que muchas gracias por estar con nosotros y perdón ahí a Ivania por la interrupción. Adelante. No, adelante. Ok, como les decía, vamos a utilizar este grupo de normas jurídicas como antecedente y como base para conocer las obligaciones que los fideicomisos tienen de cara a esta nueva resolución. Como les decía, pues la obligación de rendir declaración de accionistas y beneficiarios finales nace con la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, que en términos generales estableció que toda persona jurídica o estructura jurídica domiciliada en el país tendría la obligación de hacer de conocimiento del Banco Central de Costa Rica, por medio de la plataforma del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, de sus accionistas y beneficiarios finales. Sin embargo, debemos de recordar que la propia ley establecía lo que en su momento y actualmente denomina otros obligados. Posterior de implementación, y hoy por hoy lo que está sucediendo es que comienza ya esa etapa de implementación con los fideicomisos. Entonces, la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal ya en su artículo 6 establecía que los fideicomisos, con excepción de los fideicomisos públicos, iban a tener la obligación de presentar al Banco Central de Costa Rica la información que ya se establecía en ese capítulo. Daba de forma muy general una idea básica de qué era lo que iba a tener que suministrar de información, y básicamente decía que era el objeto del contrato, así como sus partes y beneficiarios. Por su parte, el decreto ejecutivo, que se corresponde con el reglamento a esta ley, lo que establecía era que efectivamente los fideicomisos estaban obligados a presentar la información, pero aquí lo que establecía era que respetando la excepción de la ley, que serían los fideicomisos privados, incluidos aquellos fideicomisos extranjeros que establecieran o desarrollaran algún tipo de actividad en el país. Por su parte, las dos resoluciones, la primera de ellas, la de marzo de 2020, de forma muy general, lo que nos decía era que los otros obligados, o sea, los comprendidos en el artículo 5 y 6 de la ley, pues tendrían eventualmente la obligación de cumplir con la declaración del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, mientras que la resolución de agosto de 2020, en su transitorio tercero, sí ahonda un poco más en que efectivamente están obligados a presentar la declaración una vez que la plataforma ya contara con las disposiciones necesarias, pero que sin embargo en el ínterin iban a tener la obligación de mantener la información y entregarla a la administración tributaria cuando ésta así lo requiriera. Entonces, como les decía, la obligación de información, de tener la información actualizada,
siempre ha existido, la única variante ahorita es que ya comienza a implementarse la rendición de la declaración en la plataforma dispuesta por el Banco Central. Este proyecto de resolución, como les comentábamos, se somete a consulta pública en el mes de diciembre del 2020 y básicamente ya en sus considerandos, del considerando 4 al considerando 7, nos dice de forma muy general qué vamos a tener en el contenido propiamente de esa resolución. El contenido de esa resolución básicamente va a ser que los fideicomisos, a partir de la próxima declaración ordinaria, que recordemos debe hacerse durante el mes de abril de este año, van a tener que presentar ya formalmente la declaración. Sin embargo, señala que para que estos fideicomisos puedan cumplir con esta obligación que se les impone, van a tener que llevar a cabo un paso previo, y es la solicitud de una cédula jurídica al Registro Nacional, todo con base en el Decreto Ejecutivo 34691-J. ¿Cuál es la importancia real de esta resolución? Sabemos que trae modificaciones menores al contenido de las resoluciones que ya conocemos. Sin embargo, el grueso de la resolución se centra en la inclusión de un capítulo tercero que tiene que ver con los fideicomisos. Está regulando la obligación de que los fideicomisos a partir de este mes de abril del 2021 rindan su declaración. Lo hace a través de 6 artículos, por lo menos la resolución o el borrador de resolución que así fue expuesto a consulta pública en diciembre, a donde básicamente lo que dice es qué se va a entender por fideicomiso y las figuras que se pueden considerar equivalentes a esta estructura, cuál va a ser la forma de inscripción de este tipo de estructuras y las personas autorizadas a rendir la declaración, qué vamos a entender para este tipo de estructuras como beneficiarios finales, cuál va a ser la obligación, la información en sí que vamos a tener que proporcionar con base a los fideicomisos para finalmente concluir estableciendo cuáles son las causas de extinción de un fideicomiso y las obligaciones que el fideicomiso va a tener una vez que alguna de estas causas de extinción aparezcan. Así las cosas, antes de entrar a analizar la resolución o el proyecto de resolución artículo por artículo, es importante que tomemos en cuenta qué se considera por fideicomiso. Recordemos que una definición bastante general, pero aceptada dentro de la doctrina, establece que es el contrato que permite a una persona llamada fideicomitente entregar a un tercero la administración tanto de bienes como de derechos, de acuerdo con las instrucciones preestablecidas en el contrato que suscriban y a favor de terceras personas que conocemos hoy en día como beneficiarios o fideicomisarios. Entonces, ¿qué características podemos extraer de esta definición? Para los efectos que nos interesan, básicamente 3, que son que es un contrato bilateral, ya que es necesario que existan al menos 2 partes, que van a ser los fideicomitentes y el fiduciario. Luego, que es un negocio consensual, porque queda perfeccionado desde el momento en que las partes hubieran dado su consentimiento. Y finalmente, que es formal. ¿Por qué? Porque van a ser a la vida jurídica por medio de la suscripción de un contrato, que además debe cumplir con las disposiciones mínimas que establece la ley. Entonces, teniendo claro cuál es la definición de fideicomiso, podemos ahora sí entrar a analizar una por una los artículos de este capítulo tercero del proyecto de resolución. Vamos a ver, tal vez una cosa que es muy importante es nada más recordar que los fideicomisos no son personas jurídicas. Los fideicomisos son patrimonios. Entonces, un fiduciario va a tener tantos patrimonios como fideicomisos administre más el propio. Pero tributariamente hablando, el fideicomiso sí puede considerarse como un sujeto pasivo de obligaciones tributarias. ¿Eso qué significa? Que dependiendo, y Ivania lo recalcó bastante bien en esto de la formalidad, es un contrato y tiene que estar establecidas cuáles son, con mucho detalle, las atribuciones que tiene el fiduciario
en relación con el patrimonio fideicometido y lo que ocurre, por ejemplo, con los rendimientos de ese patrimonio. Lo digo porque es importantísimo que volvamos hacia nuestro contrato de fideicomiso, ahora que va a estar dentro del registro de beneficiarios finales, para entender claramente si este fideicomiso en algún momento se ha tenido como contribuyente, si por su naturaleza es absolutamente pasivo y no ha sido contribuyente porque los beneficios se los han reservado el fideicomitente, por ejemplo. Pero es muy importante entender que en su condición de contrato, todo debe estar debidamente regulado y que de ahí deriva posiblemente su condición o no de contribuyente del impuesto, por ejemplo, a las utilidades o a cualquiera otro. Eso nada más para que lo tengamos en cuenta porque nos está poniendo en el registro de beneficiarios finales una serie de vehículos de esta naturaleza que van a llamar la atención en función de su objeto o sus beneficiarios finales. Okay. Justamente en relación con esto que mencionaba don Rafael, es importante ver este primer artículo, el número 21, que nos habla de lo que la resolución va a entender por fideicomisos y ya nos adelanta que existirán equivalentes internacionales. Ustedes van a ver que la filmina resalta algunas cosas en rojo. Son temas importantes que de alguna manera consideramos como desaciertos en la redacción de este artículo. Pero bueno, básicamente la resolución lo que plantea es que la obligación la van a tener los fideicomisos privados, respetando la excepción que establece la ley en relación con los públicos, y dice que realicen actividades en el país, que tal vez esto va un poco de la mano con lo que hablaba Rafa. Esto es un poco ambiguo y desacertado. ¿Por qué? Porque ¿a qué se refiere esta redacción de que realicen actividades en el país? Está queriendo darle alguna especie de homologación a lo que conocemos hoy por hoy como sociedades activas e inactivas. Está tratando de asimilar la figura del fideicomiso a eso, o simple y sencillamente se está circunscribiendo a decir que son aquellos fideicomisos que se encuentren de plazo vigente al momento de tener que presentar la obligación. Con base en lo que hemos analizado y las conversaciones que hemos tenido con personal de la administración, nos dicen que esta redacción de que realicen actividades en el país guarda estrecha vinculación con que se encuentren de plazo vigente al momento en el que entre a regir la obligación. Entonces, bueno, ya les digo, son todos los fideicomisos que realicen actividades en el país y están obligados a suministrar y mantener actualizada la información requerida para completar la declaración. Entrando ya con el tema de los equivalentes internacionales, debemos ver que el propio texto del artículo habla, deben indicar los datos del protector. Ya aquí está haciendo también una equivalencia con una figura ajena al fideicomiso, para los costarricenses bastante usual y conocida, como pueden ser las fundaciones de interés privado en el caso de Panamá, que la figura del protector sí existe formalmente hablando y como tal, pero no en el fideicomiso. Entonces, digamos que aquí ya está buscando la equivalencia a eso mismo que el título de la norma dice, equivalentes internacionales. Y dice de forma tal que se identifique a todas las partes del fideicomiso, así como a cualquier otra persona física que ejerza control. Dice que para el caso del fiduciario tendrá que ser una persona jurídica con cédula nacional y que va a ser el representante el que tenga la obligación de rendir la declaración ante el registro de transparencia. Debe entenderse también como fideicomiso cualesquiera denominaciones equivalentes utilizadas internacionalmente. Entonces, como les decía, este artículo para nosotros presenta aciertos y desaciertos. Dentro de las bondades del artículo, podemos establecer que respeta la excepción de que los fideicomisos públicos no cumplan con la obligación, según lo establece el artículo 6 de la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, y que además incluye a los fideicomisos extranjeros que realizan actividades en Costa Rica. Ahora, por otro lado, unos desaciertos a nuestro criterio se constituyen
en la redacción que ya les mencionaba de fideicomisos privados que realicen actividades en el país. Tal vez sería un poco más claro si se establece de forma específica, que son más bien aquellos fideicomisos privados de plazo vigente al momento de que entre en vigencia la obligación. Luego, otro de los desaciertos es, deben indicar los datos del protector. Recordemos que son, por lo menos en la legislación panameña, el fideicomiso y la fundación de interés privado son figuras completamente diferentes entre sí. Si bien guardan cierta similitud con respecto a su objeto, son figuras completamente diferentes, básicamente por el principio de que una de ellas, que es la fundación de interés privado, sí tiene personalidad jurídica, mientras que el fideicomiso como tal es un simple contrato privado que carece de personalidad jurídica. Y luego que debe entenderse, pues cualesquiera denominaciones equivalentes a nivel internacional, lo cual resulta pues bastante ambiguo a los efectos de tratar de luego, una vez implementada la obligación, identificar cuáles son estos equivalentes internacionales. Vamos a ver, esto de que realicen actividades en el país, nosotros lo hemos discutido a lo interno porque podría prestarse para que uno diga, en función de la redacción de mi contrato, yo no realizo actividades. Y tal y como lo hemos comentado, nosotros lo discutimos con la gente en la administración tributaria, etcétera, y prácticamente lo que dicen es, cualquier fideicomiso que no se haya extinguido, va. Pero eso de realizar actividades, de alguna manera, por eso les repito que es importante irnos al contenido de nuestro contrato, porque de alguna manera el texto, al no ser tan feliz, puede llevar a confusión de que nosotros estemos de una u otra forma admitiendo que una figura que es totalmente de custodia, por ejemplo, de un patrimonio, para efectos de una garantía o para efectos de una sucesión, se le dé una connotación diferente. Eso por una parte, y por eso reitero mucho que se deben ver uno por uno. Y lo otro es que, y ahorita yo sé que ya Iván lo va a mencionar, eso de que requiramos una cédula jurídica como mecanismo de identificación tiene un problemilla, y es que la norma que establece esto, lo que le llamamos cédulas instrumentales, que lo que hacen es en realidad identificar este patrimonio simplemente para efectos de que no se confunda con los otros, luego no se pueden quitar. El decreto no establece esa posibilidad y hemos tenido una gran cantidad de problemas con otro tipo de vehículos legales que han tenido que inscribirse y que una vez que termina su objeto o una vez que se extinguen, simplemente quedan ahí, no hay forma de borrarlos. Ahora Ivania puede aclararnos si eso sigue ocurriendo en esto o que hemos adelantado. Pero el problema es que un fideicomiso que cumpla con su cometido tenga que seguir cumpliendo con una obligación o por lo menos recibiendo apercibimientos en el sentido de que no lo ha hecho, habiendo concluido solo por el hecho de que es una cédula que por una norma registral no se puede eliminar y se mantiene ahí en el registro. Correcto, lo vemos ahorita. Como les decía, este artículo 22 ya entra a hablarnos de la obligación de inscripción del fideicomiso en el registro de transparencia y beneficiarios finales. Establece, como bien lo decía Rafa, que previo a inscribirse debe solicitarse la asignación de una cédula jurídica o número identificador al Registro Nacional. Es el fiduciario del fideicomiso quien ante notario público debe hacer la solicitud para que el Registro Nacional le extienda ese documento. ¿Cuál es el procedimiento? Básicamente, la solicitud de cédula jurídica se hace con base en lo establecido en el Decreto Ejecutivo 34691-J, que es denominado de asignación y expedición de cédulas de persona jurídica. Y se presenta la solicitud ante el Registro Nacional con base en el criterio registral DGRN 01-2008. Hay que recordar, como bien lo decía Rafa, que es simple y sencillamente un elemento identificador, un elemento instrumental que diferencia el fideicomiso de otras entidades que sin ser personas jurídicas en virtud del giro de sus actividades y sus relaciones con terceros necesitan una forma unívoca y legal de identificarse. Pero esto no quiere decir que el otorgamiento de esta cédula de persona jurídica a un fideicomiso la convierta en una entidad con personalidad jurídica.
es un documento meramente instrumental. Debemos recordar, como lo vemos aquí, que el registro lo que hace es recibir una solicitud que la debe hacer el representante legal, donde indica sus calidades completas, el nombre de la entidad que representa y la firma que deberá ser autenticada por notario público. Esa solicitud debe adjuntarse, a esa solicitud debe adjuntarse una copia certificada del contrato de fideicomiso o bien certificación notarial en la que se consigne el nombre del fideicomiso y las partes del mismo. El trámite lo puede hacer el fiduciario de forma presencial y directa en ventanillas del Registro Nacional o mediante requerimiento escrito a la Dirección de Personas Jurídicas. ¿Qué nos va a aparecer en el sistema de Registro Nacional? Pues nos va a aparecer información como la que tenemos en este cuadrito que aparece al final de esta filmina. Vamos a tener una cédula jurídica cuyo código identificador es el 3110. Es el código identificador que se utiliza para otro tipo de entidades y estructuras como partidos políticos, como fondos de inversión, etc. Vamos a aparecer a donde dice nombre o razón social, va a aparecer el nombre de nuestro fideicomiso. Las citas de presentación van a ser las que le asigne el registro público al momento de presentación de la solicitud correspondiente. No existen citas de antecedente porque no es un trámite con histórico anterior, sino que es un trámite aislado. Y cuando veamos el estado actual, lo que nos va a aparecer es que es una asignación de cédula jurídica con base en el decreto. Efectivamente, como ustedes saben, no existe como tal a nivel de registro nacional una base de datos o un registro de fideicomisos propiamente dicho. Ese código identificador es simple y sencillamente un número que se nos va a otorgar a efecto de que el fideicomiso pueda interactuar con el Estado en la plataforma del registro de transparencia de beneficiarios finales y o con terceras personas que por el giro de actividades que desarrolle así lo requieran. Sin embargo, efectivamente, como lo decía Rafa, este número de cédula no vamos a poder deshacernos de él después de solicitado. ¿Por qué? Porque se mantiene de forma permanente e indefinida en las bases de datos del Registro Nacional. No va a desaparecer nunca. Entonces, ahora más adelante vamos a ver cuál es el procedimiento para declarar la inexistencia o extinción de este fideicomiso ante el registro de transparencia, porque no lo vamos a poder declarar extinto a nivel del registro nacional. El artículo 23 de la resolución plantea otras personas autorizadas a suministrar la información. Esto es algo que a lo cual ya somos familiares todos. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas que ya han rendido su declaración en el periodo 2019 extensivo al 2020, pues sabíamos que lo podían hacer por medio de sus representantes legales o por medio de terceros que hayan sido a través de poder especial otorgado mediante escritura pública debidamente autorizados. Entonces, básicamente, los fideicomisos van a poder contar también con esta misma posibilidad. Entonces, establece el artículo que podrá hacerse mediante una única persona autorizada y que esa autorización deberá otorgarse ante un notario público, que lo que hace es que acredita cuáles son las facultades del fiduciario y otorga un poder especial en el que se establece cuál va a ser la persona que en lo sucesivo va a poder rendir la declaración. Tomemos en cuenta que es solo una persona. Y les digo que solo una persona porque ahora más adelante vamos a ver que la legislación plantea la posibilidad de que existan varios fiduciarios y la forma en la que estos tendrían que actuar. Pero entonces tomemos en cuenta que la resolución nos habla de que será una única persona física la autorizada para rendir la declaración en la plataforma del Banco Central. ¿Qué establece? Bueno, establece que el notario público o el fiduciario deben ingresar a la funcionalidad y registrar los datos identificativos, que son los mismos datos que ya conocemos que deben registrarse, como es el número de cédula, el tipo de identificación de la persona, el número de identidad de esa persona y en caso de la autorización, pues los datos de la escritura pública en la que se haya otorgado el poder especial con el cual se le autorizó a este tercero ajeno a rendir la declaración. En todos los casos debe contarse con un certificado válido de firma digital de persona física. Como les decía, debemos recordar que la resolución
nos establece que es una única persona física. Sin embargo, si buscamos dentro de la normativa vigente, especialmente el Código de Comercio, nos dice en su artículo 639 que el fideicomitente puede designar varios fiduciarios para que de forma conjunta o sucesiva desempeñen el fideicomiso. Incluso podría establecer el orden y las condiciones en que deben sustituirse. Por su parte, el artículo 640 nos establece que cuando se designen dos fiduciarios, estos deberán obrar conjuntamente. Y si se designan 3 o más, sus decisiones las tomarán por mayoría. Es decir, que la resolución conjunta de alguna manera ya contradice lo dispuesto por el Código de Comercio. Porque ojo que ese artículo 640 claramente dispone que deberán obrar conjuntamente. Con lo cual, sí o sí, aquellos fideicomisos en los que tengan dos fiduciarios actuando de forma conjunta van a tener que otorgar el poder especial al que hacíamos referencia en la redacción de este artículo para designar a una persona física como autorizada. El artículo 643, por su parte, nos dice que el fiduciario no puede delegar sus funciones, pero sí designar bajo su responsabilidad a los auxiliares y apoderados que demanden la ejecución de determinadas tareas en el fideicomiso. Entonces, eso nos lleva, les insisto, a que aquellos fideicomisos en los que existan dos fiduciarios como mínimo o más deberán otorgar necesariamente el poder especial. El artículo 24, por su parte, nos habla de la determinación de los beneficiarios finales. Es importante, vamos a desglosar este artículo en dos partes. La primera parte es la que nos dice que beneficiarios finales van a ser todas las partes del fideicomiso, es decir, fiduciario, fideicomitente y fideicomisarios, y que siempre deberán ser personas físicas, o sea, una persona jurídica u otro fideicomiso o figura similar, equivalente o domiciliada en el extranjero, deberá completar la declaración con la información que permita identificar a las personas físicas que finalmente son beneficiarias finales o que ejerzan algún tipo de control sobre esta estructura. Pero independientemente de que tengamos dentro del fideicomiso 3 partes con persona jurídica, vamos a tener que llegar hasta persona física. Y luego, la segunda parte importante en este artículo es que nos habla de cuando una de las partes del fideicomiso sea una organización sin fines de lucro. Y aquí nos establece que vamos a tener que contar con el detalle de los beneficiarios finales de estas organizaciones. Es decir, datos individualizados de cada uno de los miembros de las juntas directivas, de los consejos de administración, de los cuerpos gerenciales o de las personas que controlan y dirigen las actividades. Esto es muy importante porque es una labor de búsqueda de información que tenemos que llevar a cabo con antelación, porque en muchas oportunidades puede ser que no sea de fácil acceso o de fácil determinación esta información. Y sí va a ser indispensable contar con ella a efectos de cumplir con la obligación. Debemos recordar aquí qué es lo que se considera por beneficiarios finales. Pues la norma nos dice, o este artículo 24 nos dice que para ellos son todas las partes del fideicomiso, o sea, fideicomitente, fideicomisario y fiduciario, pero en el entendido de que esas 3 partes van a tener que ser identificadas con personas físicas que ejerzan control por otros medios o que perciban los beneficios sobre el fideicomiso. Eso es lo que nos dice este artículo 24. Sin embargo, la regulación que existe al respecto, léase la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal y el reglamento, establecen como beneficiarios finales a toda aquella persona física que ejerce una influencia sustantiva o de control directo o indirecto sobre la persona jurídica. Y luego, entendiéndose que la participación sustantiva es aquella persona que tenga un 15% o más de participación con total dentro de la estructura jurídica. Entonces, digamos que sí es una labor importante la que tenemos que comenzar a implementar en relación con los fideicomisos, porque no necesariamente vamos a contar con toda la información de personas físicas o que ejerzan control de forma inmediata.
El artículo 25, por su parte, nos habla ya de la información para completar la declaración. Nos establece un anexo segundo, que es a donde se desglosa de manera un poco más pormenorizada cuál es la información que vamos a tener que suministrar al momento de rendir la declaración, y nos establece que obviamente en caso de que debamos remitirnos o hacer declaración sobre algún otro tipo de estructura o persona jurídica, pues vamos a tener que contar también con la información que ya se encuentra establecida en el anexo primero. Los datos, valga recalcarlo, pero los datos que se vayan a suministrar como parte de la declaración van a tener carácter de declaración jurada, y en todos los casos deben suministrarse todas las partes del fideicomiso. Vean que aquí vuelve a llamar la atención que pues el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas establecen como una de las partes del fideicomiso al protector, que no es estrictamente hablando un órgano o una parte de un fideicomiso como lo conocemos nosotros con base en nuestra legislación. Establece también que el fiduciario deberá contar con el detalle de los bienes o activos, y que esa es información que tendrá que tener disponible para ser entregada a las autoridades cuando éstas así se lo requieran. Este cuadro resume un poquito la información mínima o básica que contiene ese anexo segundo y con la cual vamos a tener que contar al momento de rendir la declaración. Lo primero es, pues evidentemente, la denominación del fideicomiso, el número de cédula jurídica, que es el trámite previo que ya vamos a tener que haber cumplido para poder llegar a llevar a cabo la declaración. Luego, identificar si es un fideicomiso nacional o si es un fideicomiso extranjero, las partes de este fideicomiso, y cuando digo partes tenemos que tener la denominación completa, al igual que sus números de identificación. La constitución, información de constitución de ese fideicomiso, puede ser que conste en documento privado o que conste en documento público, y en ese caso, pues lo mínimo que vamos a tener que tener es pues, la fecha de constitución, el tipo de documento, si es público o privado. En caso de que sea documento público, pues evidentemente el número de escritura, la fecha de otorgamiento, el notario otorgante, el número de tomo del notario que otorgó la escritura, etc. Luego vamos a tener que contar con un detalle del objeto del fideicomiso, su patrimonio, ya sean bienes muebles, inmuebles o valores, la cuantía que se estableció para ese fideicomiso y la actividad económica que éste desarrolla. Como les digo, esta es información mínima y básica con la que vamos a tener que contar, sin perjuicio de que podamos extendernos según cada caso específico a otra información adicional que pues ya se irá analizando según el tipo de fideicomiso que tengamos en nuestras manos. Que en el caso de los fideicomisos están yendo mucho más allá de lo que se exige en el resto de los beneficiarios finales, porque cuando uno da la información en relación con una sociedad, inclusive por resoluciones del ICD, se rompe ese límite del 15% y se tiene que dar hasta el 0.1%, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de incluir el patrimonio fideicometido. Es decir, ahí yo estoy ya no diciendo quién es el beneficiario final, estoy diciendo que tengo. Correcto. Y a mí me parece que eso es peligrosísimo. Si ya de por sí este registro ha sido cuestionado en el sentido de que existen otros mecanismos para que no hubiera o para que se lograra la transparencia, pero ya para qué. Lo cierto del caso es que decir el objeto está bien, y el objeto no es otra cosa que custodiar o administrar un patrimonio fideicometido, pero me parece que la exigencia de desglosar ese patrimonio trasciende por mucho los beneficiarios finales, y es algo a lo que me parece necesariamente deberíamos estar opuestos, porque siento que no es el propósito y siento que se corre un riesgo enorme, aparte de que causa una total disparidad con el resto de las figuras que lo que hacen como debe ser, es reportar quién es su beneficiario final. Sí, correcto. Esto va muy de la mano tal vez con la voracidad fiscal que existe hoy en día, ¿verdad? La necesidad
pues extrema de identificar quiénes o no son contribuyentes y qué es lo que esos contribuyentes tienen. De alguna manera estamos aquí ya desglosando cuál es el patrimonio y eventualmente de si la administración tributaria tendría algún tipo de injerencia adicional sobre ese patrimonio. Sí, sí, no, y es que, pero tal vez siguiendo en esta línea, nada más muy brevemente la discusión, de ya tenemos sociedades inactivas, por ejemplo, si fuera del caso y lo que se quisiera es buscar un mecanismo alterno, a mí lo que me preocupa es la naturaleza del registro y la información que se está pidiendo. Me da la impresión de que se está desnaturalizando completamente, pero claramente el propósito es ese, como vos bien decís. Ok, como les decía, entramos ahora ya en la parte final del proyecto de resolución, por lo menos en lo que a fideicomiso se refiere, y hablamos de la extinción del fideicomiso. Este artículo 26, que es el último del capítulo 3, establece que cuando opere alguna de las causas de extinción del fideicomiso contempladas en el ordenamiento jurídico, y el responsable del suministro de información no registre en el registro de transparencia de beneficiarios finales la fecha en la que se da por finalizado, la obligación de presentación de la declaración va a subsistir. Y el incumplimiento de presentación de esa declaración va a acarrear sanciones que son las previstas en el artículo 84 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Debemos recordar que toda la información que se suba en este registro va a tener carácter de declaración jurada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Recordemos cuáles son las causales de extinción de un fideicomiso que establece la ley. Básicamente son 5 causales y lo que dice es que podrá extinguirse un fideicomiso por la realización del fin para el que fue constituido, por el cumplimiento de la condición resolutoria a la que estaba sujeto, por convenio expreso entre fideicomitente y fideicomisario, por revocación que haga el fideicomitente cuando se haya reservado ese derecho y por falta de fiduciario cuando exista imposibilidad de sustitución. Entonces, acaecidas cualquiera de estas causas en un fideicomiso que se haya reportado dentro de la plataforma del registro de transparencia de beneficiarios finales, el fiduciario va a estar en la obligación de hacerlo constar en la plataforma. Y esa va a ser la única forma de que la obligación cese para ese fideicomiso. Porque como les decíamos, la cédula jurídica que se le otorga va a seguir existiendo de forma indefinida. No vamos a poder deshacernos de la inscripción a nivel de registro nacional. Entonces, la única vía para cesar con la obligación es hacer constar en la plataforma del registro de transparencia y beneficiarios finales de que alguna de estas 5 causales ocurrió para ese fideicomiso en particular. Hablando de la extinción del fideicomiso y de las sanciones que prevé la ley, como les decíamos, pues el artículo 84 bis establece una multa pecuniaria proporcional al 2% de la cifra de los ingresos brutos de la persona jurídica en el periodo del impuesto sobre las utilidades anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base. Pero debemos recordar que el artículo 641 del Código de Comercio establece también que van a ser responsables de la ejecución llevada a cabo por sus cofiduciarios, cualquiera de los fiduciarios, si son varios, si con culpa o negligencia graves omiten ejercer una vigilancia razonable sobre los actos de los demás. Es decir, que para aquel caso en que existan varios fiduciarios dentro de un fideicomiso, a pesar de que no sea yo el autorizado a rendir la declaración, sí tengo la obligación de vigilar porque se cumpla con todas las obligaciones que la ley me establece. Entonces, en fideicomisos donde hay participación de varios fiduciarios, el hecho de no haber sido yo nombrado como autorizado para interactuar con la plataforma del registro de transparencia de beneficiarios finales no me exime de responsabilidad. Voy a tener que ejecutar actos tendientes a la extinción del fideicomiso para exonerarme de forma directa de responsabilidad. Finalmente, debemos recordar, en línea con esto que estamos estableciendo,
que el artículo 653 del Código de Comercio nos dice que en caso de que existan dudas en cuanto al alcance del acto constitutivo del fideicomiso o de las obligaciones, derechos o atribuciones del fiduciario, deberá recurrirse ante el juez, quien va a ser el que dirima el asunto mediante su veredicto. Entonces, al final de cuentas, en caso de dudas sobre el actuar o no de un fiduciario, será un juez el que tenga que resolver al respecto. Rafa, yo no sé si usted tiene alguna observación adicional. No, vamos a ver, me parece que lo que sí queda claro, y lo reitero, es que tenemos que, primero que nada, entender que esta resolución definitivamente en el caso de los fideicomisos va mucho más allá de lo que uno pensaría es indispensable para efectos de identificar a los beneficiarios finales. Y la otra cosa es que yo sí creo que en general la figura del fideicomiso se generalizó, valga la redundancia, desde aquel momento en el que los fideicomisos estaban exentos de los impuestos de traspaso que incluía vehículos. Entonces, se ha generalizado como figura y yo sí creo importantísimo que a la luz de esto y de la inteligencia tributaria que esto va a producir, que es indispensable que nos volvamos donde nuestro fiduciario o nosotros como fiduciarios y revisemos concienzudamente estos contratos para saber, más allá de cómo cumplir con esta obligación, en qué medida podemos hacer todavía incidencia en que se atenúen las inconsistencias o los vicios que puede tener la resolución, pero sobre todo ir con nuestros fideicomitentes y nuestros fideicomisarios para medir cuáles son los riesgos que podrían estar derivando tanto para la figura del fideicomiso tal cual como para esos intervinientes en materia tributaria, empezando por incrementos no justificados de patrimonio, eventuales faltas de declaración, etcétera, etcétera. Sí, correcto, es una labor... Adelante, Iván, adelante. No, perdón, es una labor importante la que los fiduciarios tienen que comenzar a hacer, a pesar de que no existe todavía la resolución definitiva, sino que es solo un proyecto, pero sí es importante que se pongan desde ya en la labor de recabar toda esa información, empezando por verificar que los contratos cumplan con las condiciones necesarias y dos, el contar o no con toda esa información que el anexo segundo y eventualmente el anexo primero establecen, porque en muchas de las ocasiones, les insistimos, no va a ser información de fácil e inmediato acceso y pues la obligación ya está en ciernes, es para abril de este año, con lo cual es importante que se pongan ya en esta labor. Era en esa línea, Iván, lo que usted estaba comentando, es decir, creo que con esta presentación que usted acaba de hacer y con el apoyo de Rafa, queda claro ya la obligación de los fideicomisos desde el punto de vista del registro de transparencias y beneficiarios finales. Y por lo tanto, lo que uno puede recomendar es eso que usted dice, la tarea ya es prepararnos. Si estamos claros ahora que tenemos obligación, está claro la fecha, posiblemente la resolución va a salir en los próximos días, pero ya lo tenemos claro qué hacer. Lo que hay que hacer ya, y es sí o sí, es empezar a buscar la documentación respectiva, tener todos los documentos, estos números de cédula que acabamos de ver, que ustedes han explicado claramente, y tener todo listo para que cuando la plataforma tenga los accesos respectivos, subir la información. Porque esto es importante hacerlo por las limitaciones. Acuérdense que la consecuencia clara de no subir estas informaciones a la plataforma es la inmovilidad jurídica del fideicomiso. Es decir, es un tema que es prácticamente el fideicomiso queda sin posibilidades de actuar. Y muchos de los fiduciarios saben que los fideicomisos, sobre todo los de garantía, están firmando permanentemente documentos y cosas con base a poderes que tienen, que ya no podían hacerlo porque no hay certeza de quién tiene ese poder. En consecuencia, la tarea, lo que dice Ivania, es ya, la recomendación nuestra de Grant Thornton es preparemos ya, hagamos la tarea, hagamos la lista de cosas que necesitamos tener y tengámoslo listo para que cuando llegue abril sea nada más de subir la información. Aquí la tarea posiblemente es que cada uno de los fideicomisos, de los fiduciarios, tendrán que ir a negociar esta información y la responsabilidad de buscar esta información, porque a veces el fiduciario tiene unas funciones muy específicas
que esta ley nueva posiblemente no estaba previsto en el contrato original con el fideicomitente. Entonces es una obligación que nació después de que ellos firmaron las funciones que tenía, pero ahora, como es una ley que es posterior posiblemente a los contratos, va a haber que asumirla y entonces tendrán que ir a negociar de repente obligaciones, presupuesto para cumplir con esto y hacerlo en este plazo que tenemos del mes de febrero y marzo antes del mes de abril. Lógicamente, Grant Thornton estará disponible para todos y cada uno de ustedes en atención de dudas y consultas. Esta presentación, si la quieren ver, la podemos ver ya individualmente en alguna fiduciaria que quisiera ver detalles de cosas. Podemos ver esta presentación en detalle y darles alguna más información. Incluso Ivania maneja unos cuadros, digamos en Excel, plantillas de las cosas que hay que completar, donde tenemos certeza ya de que hay que conseguir para cada fideicomiso de acuerdo al tipo de fideicomiso que es. Así que Grant Thornton está a su disposición para acompañarles en estos procesos. Le doy la palabra a Steven para que continuemos con las preguntas. Gracias, don Germán, por el detalle, también a Ivania y a don Rafael por la presentación del día de hoy. Vamos a llegar al tema de las preguntas. Nos dice don Alberto Quiroz, ¿puede la regulación local, a través de este reglamento, exigir el que una fundación panameña deba identificar o declarar al protector y beneficiarios de esa fundación? Vamos a ver, ya hoy por hoy lo hace. Recuerden que el hecho de que una fundación de interés privado exista como parte de una estructura de una persona jurídica nacional ya tuvo que haber sido declarada en la declaración ordinaria del 2019, no estuvo exenta. Incluso si no se llegó a declarar la persona física o beneficiario final, se tuvo que haber marcado la casilla de imposibilidad de declaración, rindiendo una declaración jurada y adjuntando documentos que respaldaran la imposibilidad para declarar ese beneficiario final. Entonces, si la obligación ya existió para con personas jurídicas, no va a ser una excepción para las estructuras adicionales que están incluidas dentro de ese artículo de otros obligados, como podrían ser los fideicomisos. Agregar nada más a lo que dice Ivania, que no es que se está obligando a un ente domiciliado en el exterior, no es una ley costarricense obligando a un extranjero, es una ley costarricense que obliga a entidades jurídicas y fideicomisos costarricenses a cumplir obligaciones. Si usted tiene socios o holding o propietarios en el exterior, es la costarricense la que tiene la obligación de hacerlo. De tal forma que aquí no se está obligando al extranjero, se está obligando al representante legal de la entidad costarricense a cumplir una obligación. Por eso es que esto es una cadena, nosotros lo habíamos expuesto cuando este registro de accionistas nació, es una cadena que es la entidad costarricense la obligada a cumplir esta obligación, no es la sociedad extranjera. Gracias, don Germán. Ivania. Con respecto a otra de las consultas, dice, la empresa que ya es persona jurídica tiene que solicitar la asignación de cédula de persona jurídica. No, vamos a ver, recuerden que este capítulo tercero que se está incluyendo en este proyecto de resolución habla solo de fideicomisos. Entonces, en caso de que el fideicomiso cuente ya con un número de cédula jurídica asignado por el Registro Nacional, será ese número de cédula que ya tenga el que se utilice para efectos de rendir la declaración. Pero si no cuenta con un número de cédula jurídica, sí va a tener que iniciar el proceso partiendo de esa base. Solicitar primero el número de cédula, otorgar luego el poder a un tercero si no va a ser el fiduciario el que haga la declaración y cumplir luego con la declaración. Gracias. Exactamente, eso tal vez para ampliar ahí nada más. Ya los fideicomisos de garantía, por ejemplo, que tienen inmuebles, ya se les asignó una cédula jurídica, ellos no tienen que hacer nada, estamos pensando en fideicomisos testamentarios o en otros fideicomisos que no han tenido en el pasado la obligación de hacerlo, que sí necesitarían hacer el trámite de la solicitud de cédula. Gracias, don Rafael. De hecho, aquí hay una consulta con respecto a eso que usted toca, porque dice, si una sociedad anónima cedió sus acciones a un fideicomiso testamentario, ¿a quién pone como beneficiario final en la declaración esta empresa?
Vamos a ver, aquí, Rafa, lo importante es pensar que yo tengo que llevar los accionistas. Y los accionistas posiblemente son los que estén anotados en el registro de accionistas y que son los que tienen el poder de las acciones. Si además esas acciones están fideicometidas en un fideicomiso, los beneficiarios finales son los beneficiarios de ese fideicomiso, que son Exactamente, son cosas diferentes. futuros. Exacto, lo que nos vamos a encontrar es que esa sociedad va a tener a unos beneficiarios finales que van a ser los accionistas, en la misma cadena en la que hemos venido haciéndolo en el pasado. Y si fueron fideicometidas, ¿qué es lo que va a pasar? Que el fideicomiso va a tener que reportar tanto al fideicomitente, al fiduciario, como a las personas que, dado el evento para el cual el fideicomiso fue constituido, vayan a suceder a los accionistas actuales. Sí, lo que vamos a tener en un lado son los accionistas actuales y en el otro los accionistas potenciales, si es que, por ejemplo, fuera sucesorio. Aunque deberían ser coincidentes, porque recuerden que la norma lo que establece es beneficiario final va a ser toda persona física que ejerza control de forma inmediata sobre esa persona jurídica o esa estructura jurídica. Entonces, hasta que ese fideicomiso no se materialice como tal, es decir, hasta que la persona física no fallezca y las disposiciones de ese contrato de fideicomiso no entren a surtir sus efectos, el beneficiario final debería ser coincidente. Eso es correcto, eso es correcto. Me parece que es un punto muy importante de aclarar, porque efectivamente el fideicomisario o beneficiario debería ser declarado en la medida que tenga ese poder de control. En la medida que eso no exista, deberían coincidir porque los accionistas actuales serían quienes tengan el poder de control también sobre el fideicomiso, porque los otros lo que son potenciales. Me parece que ese es un planteamiento correcto. Correcto, es principalmente en fideicomisos testamentarios, que lo que se tiene por parte de los beneficiarios es una expectativa. Una expectativa, correcto. Excelente, gracias a todos por la respuesta. Dice otra de las consultas, ¿no es inconstitucional que pretendan hacer aplicación retroactiva este tema a los fideicomisos ya constituidos? Es que recordemos que lo que la resolución dice y aplicó exactamente igual para personas jurídicas es que está bien, lo plantea mal porque dice que realicen actividades en el país. Básicamente, por eso les decíamos que no es la redacción más feliz, es un desacierto a todas luces para nosotros y esperamos que sea corregido en la versión final de la resolución, pero básicamente lo que está dando a entender es que va a tener que cumplir con la obligación todo fideicomiso que tenga plazo vigente al momento de entrada en vigencia de esa obligación. Entonces, no es que lo estoy haciendo retroactivo, es simple y sencillamente como sucedió con las personas jurídicas. Toda persona jurídica que estuviera inscrita en el Registro Nacional al momento de implementación de la obligación iba a tener que cumplir con ese requisito. La misma cosa va a suceder con los fideicomisos. Gracias, gracias Ivania. Dice otra de las consultas, nos pregunta Gerardo, yo trabajo en un banco y nosotros manejamos un fideicomiso del Bambi. ¿De igual manera se tiene que reportar esto en el Banco Central? Si está constituido como fideicomiso público, no, porque acuérdense que una de las excepciones de la ley son los fideicomisos públicos. Pero si es un fideicomiso privado, efectivamente va a tener que cumplir con la obligación. Excelente, y vamos a responder la última consulta porque hay muchísimas, ¿verdad? Entonces van a disculpar a las personas a las que no les atendemos la consulta, pero igual nos pueden contactar si tienen algún tipo de duda que quieran desarrollar de una manera más amplia con nosotros. La pregunta es, en el caso de fideicomisos donde hay personas jurídicas que participan, ¿tendremos que conseguir la información de beneficiarios finales de estas personas jurídicas? Efectivamente, la resolución establece que tenemos que llegar hasta el beneficiario final, persona física. Sin embargo, recordemos que en este caso vamos a la inversa. El fideicomiso es una nueva estructura que está entrando a cumplir con la obligación en la plataforma. Con lo cual, si lo que tiene son personas jurídicas dentro de las partes del fideicomiso, le hace fiduciario, le hace fideicomitente o fideicomisarios, en tesis de principio, estas personas ya tuvieron que haber sido reportadas en la declaración del 2019 extensiva al 2020, con lo cual esperaríamos que la información de esas personas jurídicas se cargue de forma automática.
Nada más ahí, Vania, me parece que clarificar también el tema de que si el fideicomiso es el dueño del fideicomiso, es una sociedad costarricense, es lo que usted dice, y esa sociedad costarricense por un lado tuvo que cumplir su obligación. Correcto. Aquí lo que podría ser complicado es que el fideicomiso, el dueño sea otra entidad, o sea, que los fideicomitentes sean otra entidad extranjera. Igual lo que hemos dicho, esto es una cadena en donde, dado que el fideicomiso es un ente jurídico costarricense, él tiene que reportar a sus socios, aunque sean sociedades físicos o jurídicos, nacionales o extranjeros. De tal forma que la cadena se le obliga a ese último eslabón, que es a la entidad costarricense última en Costa Rica. Si habláramos que yo tengo una entidad anónima costarricense y los socios son locales, entonces cada socio, cada representante de cada sociedad sube el registro de accionistas. Pero si una entidad, la propietaria de ella es una entidad en el extranjero, esta última, que es la última costarricense, es la obligada a traerse toda la cadena que está en el exterior. Como dice Ivania, esa obligación que ya hicimos para sociedades, ahora se hace exactamente igual para fideicomisos. Este fideicomiso, si sus socios, si sus fideicomitentes son extranjeros o beneficiarios, tengo que traerme la cadena que tenga que traer hasta llegar a la persona física que ejerce el control. Ivania, por ahí andamos, ¿verdad? Sí, correcto. Y recordemos una cosa importante, no es simple y sencillamente subir la información. Debemos mantener un respaldo de esa información. Es decir, debemos contar con un file de soporte, un archivo de soporte que contenga documentos fehacientes y recientes que den respaldo a la información que subí en la plataforma. ¿Por qué? Porque eventualmente la administración tributaria podría requerirme el file o el respaldo documental de la declaración, de la información que yo rendí como declaración. Y si no contamos con esos respaldos, debemos recordar que hay responsabilidades porque esta declaración se toma como una declaración bajo la fe de juramento. Y van a agregar ahí que también documentos vigentes, que tengan plazos de vigencia de acuerdo a la forma en que es emitida en los países del exterior y que llegue a Costa Rica todavía con el plazo suficiente para ser utilizado. Ivania, sí, básicamente lo que hemos estado utilizando son un periodo de 30 días. O sea, 30 días máximo antes de rendir la declaración, tiene que contar usted con todos los documentos de soporte en Costa Rica. Ivania, perdón, una pregunta interna. No recuerdo el texto exacto, pero a estas alturas del partido, y tal vez por una cuestión de feeling, pensaríamos que la administración fuera a sacar esto para que sea cumplido en la declaración de abril. Pues esa... Adelante. No, lo que hemos visto, Rafa, es que sí, esa es la intención de ellos, hacerlo, y más bien se habían retrasado por otros temas que salieron, pero ya estaba en las etapas finales. O sea, exacto, más bien ya está para publicar en la Gaceta. Posiblemente usted terminando de decir eso y le sale, porque eso suele ocurrir. Ok. Gracias a todos por las respuestas de las preguntas. También agradecerle a todos los participantes que nos han dejado sus consultas, que han estado con nosotros el día de hoy. Vamos a ir con un mensaje final de cada uno de los expositores del día de hoy. Vamos a empezar con don Germán Morales con respecto al mensaje de cierre del webinar que desarrollamos el día de hoy. Adelante, don Germán. Gracias, Steven. Gracias, lógicamente, Ivania y a Rafa por la exposición. Siempre Grant Thornton dando información clara y veraz para que usted tome decisiones. Repito lo que ya dije, lo más importante ahora es que teniendo claridad lo que hay que hacer, la tarea está ya pendiente. Tenemos que salir a hacer cosas, tenemos que salir a buscar documentos, números de cédula, en fin, todo, y para lo cual Grant Thornton les puede acompañar en ese proceso. Tenemos el equipo, el personal, los recursos suficientes para hacerlo, así que estamos a su disposición. Y les recordamos que vamos a seguir aquí todos los jueves dando eventos de esta calidad para que usted pueda tomar decisiones. Como les digo siempre, para que usted se dedique a su negocio, a comprar, a vender, a prestar servicios y que los temas de impuestos, quien los vea, quien los atienda, quien le dé asesoría, la recomendación sea Grant Thornton. Así que muchísimas gracias a Ivania y a Rafa y los estamos viendo todos los jueves aquí a las 10 de la mañana. Gracias. Gracias, don Germán. Adelante, doña Ivania, con respecto al mensaje final del tema del día de hoy. No, agradecerles a todos la compañía. La presentación, a quien tenga interés, les será suministrada.
En ella se contiene pues toda la información que hemos hablado del día de hoy, así como los datos de contacto tanto de don Rafael como los míos, para que si tienen consultas adicionales y como bien lo dice Germán, si requieren de alguna asistencia en relación con estos temas, pues contacten libremente con nosotros y estaremos encantados de asistirles. Muchas gracias, Ivania. Adelante, don Rafael, con el mensaje final. Como siempre, agradecerles la atención, recordarles que estas cosas no las dejemos para el final, no es bueno procrastinar este tipo de cosas porque luego ya habiendo sido advertidos de previo, luego cuesta mucho cumplir y las sanciones no son bonitas. Así que de parte nuestra, ponernos a disposición, pero recomendarles en serio que por favor nos pongamos en acción, no nos preocupemos, ocupémonos, porque esto es de detalle y tiene consecuencias y es una realidad. Excelente, don Rafael. Nada más antes de retirarnos, recordarles que hoy a las 2 de la tarde tendremos el tema de obligaciones del impuesto solidario y propuesta de Hacienda ante la Asamblea Legislativa. Esto con don Germán Morales y don Mauricio Quiroz, gerente de impuestos de Grant Thornton. Y de hoy en 8 días, el próximo jueves 11 de febrero, tendremos el tema de sociedades inactivas de inversionistas, su definición y obligaciones para el periodo 2020 con don Germán Morales, don Rafael González y se sumará don David Mena, gerente de impuestos y legal de Grant Thornton. Recordarles que este y todos los webinars ustedes los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y además dejarles claro que pueden seguirnos también en nuestras diferentes redes sociales. De parte de Grant Thornton, que tengan un bonito día.